3500 años en el pasado, mientras la hegemonía minoica estaba llegando a su fin, había una civilización en la Grecia continental que estaba en auge: los micénicos, un pueblo categorizado en todas las fuentes como belicoso, un pueblo guerrero. Los micénicos aprovecharon la debilidad de los minoicos y expandieron su influencia rápidamente, y pronto encontraron que había otra actividad que disfrutaban casi tanto como guerrear: comerciar, y se volvieron la nueva potencia hegemónica del Egeo. La historia de esta civilización está plagada de mitos, plagada de relatos, historias que han llegado hasta nuestros días, como es el caso, por ejemplo, de la obra tal vez más conocida de la antigua Grecia, la Ilíada. Pero la pregunta es, ¿qué hay detrás de este mito? ¿Qué hay de cierto en los relatos que nos llegan acerca de esta civilización? Hoy vamos a hablar acerca de la historia de los micénicos. Vamos a ver de dónde vinieron, quiénes eran y en qué se convirtieron. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Los micénicos, al igual que tantas otras poblaciones que aparecen en la historia a partir de la Edad del Bronce, eran indoeuropeos. Habían migrado hacia Grecia aproximadamente entre el año 2100 y el 1900 a.C., provenientes de la zona núcleo de la cultura indoeuropea, la estepa euroasiática. De esta región, la estepa póntica, parten todas las migraciones indoeuropeas tanto hacia el este como hacia el oeste, llegando a lugares tan diferentes como pueden ser Grecia, Irán o por ejemplo las Islas Británicas, lo que termina moldeando a estas migraciones indoeuropeas y da origen a los pueblos que conocemos en la antigüedad. En el caso de los micénicos, cuando llegan a Grecia, el territorio no estaba vacío, sino que estaba habitado por los pelasgos, una población indígena que no hablaban una lengua griega, y por esto se considera que los micénicos son los primeros griegos, porque introducen en Grecia la variante protogriega del indoeuropeo. Ahora bien, de la misma manera que los pelasgos no se llamaban a sí mismos pelasgos, sino que este es un nombre dado por las fuentes de la antigüedad, los micénicos tampoco se llamaban a sí mismos micénicos. Solamente los llamamos con este nombre porque su centro de poder más conocido era la ciudad-palacio de Micenas, la ciudad de Agamenón. Si tenemos que apelar a la completa honestidad intelectual, los micénicos eran simplemente griegos o a lo sumo protogriegos. Y de hecho, estudios genéticos dan cuenta de que estaban emparentados con los minoicos y con los cicládicos. Pero para no confundir y para preservar la estructura del capítulo, vamos a llamarlos simplemente micénicos. Este pueblo no solo estaba emparentado con los minoicos en torno a su origen, sino también en su forma de organización. Los micénicos, al igual que los minoicos, se van a organizar en torno a un palacio como centro de poder. Estos palacios controlaban regiones y estaban situados en los asentamientos más conocidos de esta civilización, como por ejemplo Micenas, Pilos, Tebas y Agios Basilios, ciudad que posteriormente, con la llegada de los dorios, va a ser conocida como Esparta. La ubicación de la mayoría de los palacios importantes nos da una idea de dónde estaba el centro de poder para los micénicos, cuál era el núcleo de su cultura: el Peloponeso, pero también tenían asentamientos en otras zonas de Grecia, como por ejemplo en el Ática. Si bien no se sabe si los micénicos estaban unificados o si cada palacio se gobernaba de manera independiente, conocemos la estructura de gobierno de los palacios. Por ejemplo, Pilos estaba gobernada por un rey llamado Huánaca, quien también ocupaba el cargo de líder militar. Esto nos da una pista de la prioridad de los micénicos en cuanto a sus actividades. Si recuerdan del capítulo pasado, los minoicos tenían también un rey que tenía otras funciones, pero una función ceremonial, una función religiosa. Para los minoicos, la religión era de suma importancia. En cambio, para los micénicos, el rey era a su vez líder militar, lo cual nos da una idea de que la guerra era parte fundamental de esta civilización. Más allá del Huánaca, los reinos estaban divididos en provincias, cada una bajo el mando de un gobernador llamado córeter y de un vicegobernador llamado procóreter. Y el prefijo pro tal vez les suene a los seguidores del canal de la estructura política romana, donde a cada magistratura seguía otra con funciones similares pero con rango menor,
por ejemplo, pretor y propretor, cónsul y procónsul. Esto sugiere que el prefijo pro proviene del indoeuropeo. Al margen de los gobernadores, cada poblado se llamaba damo, de donde viene el vocablo griego demos, que significa pueblo. Cada uno de estos damos estaba gobernado por un damócoros, que era básicamente una especie de intendente, un alcalde. Y por último, había un puesto de gobierno menor que se llamaba casireu, de donde viene el vocablo griego basileus, y fue el título adoptado por los reyes, o sea que basileus significa rey. Ahora bien, más allá de la estratificación del estado micénico, la propia sociedad estaba estratificada. Primero estaba la población que estaba relacionada con el palacio. Había una especie de nobleza llamada équeta, que se traduciría como seguidores, que tenían funciones tanto militares como religiosas. Por otro lado estaban los telestai, los propietarios de tierras, y por último estaban los funcionarios del gobierno. Y después, por otro lado, estaba la organización social de los damos, dividida entre la élite que administraba la tierra del pueblo y la población común. Y en el estrato más bajo de la población, para sorpresa de nadie, estaban los esclavos, llamados doeros si eran hombres y doera si eran mujeres. Y hablando de mujeres, las mujeres en la sociedad micénica tenían funciones particulares. Generalmente estaban asociadas a la producción textil, pero también había mujeres que ocupaban altos cargos religiosos, que poseían tanto tierras como esclavos. La sociedad micénica no era demasiado diversa en cuanto a su estratificación, pero donde sí era verdaderamente diversa era en cuanto a sus actividades. No solo se dedicaban a las actividades tradicionales para la subsistencia, como por ejemplo la pesca, la agricultura, ganadería, sino que hacían un especial énfasis en el comercio. De hecho, gran parte de la industria textil micénica iba hacia la exportación. Pero había otra cosa aparte de telas que los micénicos exportaban en grandes cantidades. Guerreros. Una sociedad tan propensa a la guerra, tan famosa por su belicosidad, producía mercenarios con una demanda constante, y los mercenarios micénicos van a ser encontrados en todas partes del Mediterráneo oriental. Casualmente, las mismas zonas donde los micénicos habían establecido estrechas relaciones comerciales, sobre todo ante el ocaso de la civilización minoica. Ahora bien, antes de hablar acerca del ejército micénico y por qué era tan conocido, vamos a hablar acerca del último aspecto fundamental dentro de la cultura de esta civilización, su religión y sus ritos. Creo que todos estamos familiarizados con los dioses griegos y conocemos la estructura del panteón. Sabemos que Zeus, dentro de la religión de la antigua Grecia, estaba a la cabeza, era el padre de los dioses. Y podríamos pensar que para los micénicos, que eran protogriegos, la estructura habría sido similar o habría sido exactamente la misma. Sin embargo, no. Para los micénicos, el dios más importante era Poseidón, pero Poseidón no en su calidad de dios de los mares, sino en su calidad de deidad ctónica, que es básicamente una deidad relacionada con las profundidades de la tierra. Dentro de los mitos de la antigua Grecia, y esto sí podemos asumir que es heredado de los micénicos, Poseidón tenía dos facetas. Por un lado era el dios de los mares, y por el otro era el dios de los terremotos. Esta segunda faceta era la que transformaba a Poseidón en el centro del panteón micénico. De todas maneras, otros dioses pertenecientes al panteón olímpico, al panteón de la Grecia clásica, están presentes en la cultura micénica. Por ejemplo, Zeus, Hera, Atenea, Hermes, entre otros. Y los dioses no van a ser el único aspecto de la religión que van a heredar los griegos clásicos de los micénicos, sino que también heredan los lugares sagrados. Los micénicos no construían templos, sino que tenían ciertos recintos reservados al culto dentro de los palacios y aparte tenían santuarios ubicados en regiones remotas. Estos santuarios micénicos eventualmente se van a transformar en grandes centros de la religión helénica, por ejemplo, Eleusis, Dodona y también Delfos. Por otro lado, al igual que en la civilización minoica, los micénicos prestaban especial atención al enterramiento y al igual que los minoicos también tenían tumbas en forma de zolos. De hecho, es muy probable que los zolos más conocidos de la antigüedad sean los zolos micénicos, siendo el más conocido el llamado zolos de Agamenón. Esta práctica de enterramiento monumental
se realizó mientras los palacios se mantuvieron como el centro de poder micénico. Ahora bien, cuando los palacios decayeron o cuando fueron destruidos, el enterramiento monumental fue reemplazado por otras prácticas, por ejemplo el enterramiento directo en la tierra o, por ejemplo en el Ática, la incineración del cuerpo. Cuando los micénicos consolidaron su poder sobre la Grecia continental y empezaron a tener relaciones comerciales más estrechas con sus vecinos del Mediterráneo oriental, decidieron que era momento de expandirse, y la manera de expansión de los micénicos fue en forma de colonias. Estos enclaves comerciales no siempre eran bien recibidos por los habitantes del lugar, por lo cual esta expansión fue acompañada del desarrollo de un muy poderoso ejército. A lo largo del capítulo fuimos diciendo repetidas veces que los micénicos eran belicosos, que eran considerados belicosos por todas las poblaciones del Mediterráneo, y podemos decir que esta reputación era bien merecida. De la misma manera que habían ordenado su estado, habían ordenado su población, habían ordenado su religión, los micénicos también ordenaron a su ejército, estableciendo el concepto de unidad militar, lo que en las tablillas micénicas se llama oca. La organización y los suministros del ejército estaban a cargo del palacio, y dentro de las tablillas hay extensos inventarios de puntas de flecha, puntas de lanza, espadas y también jabalinas. La gran mayoría de los micénicos peleaban a pie, pero había otro componente fundamental dentro del armado militar de varias culturas del Mediterráneo oriental en la Edad del Bronce, y los micénicos ciertamente no eran la excepción. El carro de guerra. Dentro de las tablillas hay inventarios de cada elemento necesario para construir carros de guerra. Y si bien no está claro de qué manera se utilizaban en el combate, no se sabe si se usaban para realizar cargas por los flancos, no se sabe si peleaban de frente contra otros carros o en qué consistía el combate de carros en sí, se sabe que los micénicos utilizaban muchos carros en el período temprano. Y en cuanto a quién peleaba en el ejército micénico, cada uno de los damos tenía que dar al ejército un número determinado de hombres. Esta práctica era compartida por la población común como también por la población noble. Normalmente, en el periodo temprano, un soldado micénico contaba o con una lanza o con una espada, tenían escudos grandes y a veces tenían armadura. Lo que se sabe que no utilizaban en un primer momento era calzado, e iban vestidos solamente con una especie de pollera. Los soldados que iban ataviados de esta manera eran considerados infantería pesada, y a su vez los micénicos también contaban con infantería ligera, armada con arcos u hondas. Ahora bien, con el paso de los siglos, el ejército micénico empezó a estandarizarse, dando como resultado características propias de un ejército completamente protogriego. La lanza ganó espacio frente a la espada. Los soldados empezaron a utilizar calzado, también empezaron a utilizar ropa debajo de la armadura y sobre todo empezaron a utilizar una pechera de cuero. Y en este mismo momento, en este mismo periodo, el carro de guerra dejó de ser utilizado como arma y pasó a ser utilizado simplemente como un vehículo militar para las clases pudientes. Es con este ejército medianamente estandarizado, con un fuerte énfasis en la infantería pesada, que los micénicos se van a lanzar a la conquista. Aprovechando la caída de la civilización minoica, los micénicos ocuparon toda el área de influencia de esta civilización, tomando control efectivo de las islas del Egeo, y después se lanzan a la conquista de la costa anatolia. Hacia el año 1400 a.C., un rey micénico llamado Atarsía por los hititas, e identificado tanto por marco temporal como por similitud con el nombre con el rey Atreo, el padre de Agamenón y Menelao, ataca el sudeste de Anatolia, una región gobernada por un vasallo del imperio hitita. Este es el primer intento de los micénicos de conquistar tierras en Anatolia. Esto representaba un choque de suma importancia entre dos grandes civilizaciones de la época, porque los hititas no iban a dejar a su vasallo ser conquistado por los micénicos e intervienen. Y sobre esta batalla tenemos un incompleto relato proveniente del propio imperio hitita. Y dice lo siguiente: Kisnapli fue a la batalla contra Atarsilla y su ejército. Pelearon. Un oficial de Atarsilla murió y un oficial nuestro, Sidanza, fue asesinado. Después,
Atarsilla se retiró a sus tierras. Obviamente el relato está completamente resumido, está 100% incompleto, pero pensemos en la posibilidad que tenemos de estar leyendo una fuente de hace aproximadamente 3400 años. La batalla parece haber resultado inconclusa, sin embargo Atarsilla se retira y el vasallo de los hititas, llamado Maduwata, es reinstaurado en el trono de su región. Atarsilla después ataca la isla de Chipre, contando con la ayuda del vasallo hitita Maduwata, y este ataque resulta en un éxito y la isla es saqueada. Esto es percibido como problemático por parte de los hititas porque primero comerciaban con la isla y segundo, Maduwata, después del saqueo de la isla, pasa a controlarla y se vuelve hostil a los hititas, pero eso es historia para otro capítulo. En las décadas siguientes, más allá de su fracaso inicial, los micénicos siguieron expandiéndose por Anatolia, y se presume que alguna de estas campañas militares podrían haber dado origen al mito de la guerra de Troya. De hecho, hay una hipótesis que vincula la aparente caída de una ciudad llamada Wilusa, específicamente con el hecho narrado en la épica de Homero. Hay una carta llamada la Carta de Milawata, en la que el rey hitita Tudalía IV se comunica con un rey vasallo del oeste de Anatolia, presumiblemente el rey de Mira, y le pide que le mande a Walmu, el depuesto rey de Wilusa. Esta letra es tomada como argumento para demostrar que la guerra de Troya no fue un mito, sino que existió y que fue efectivamente una campaña de los micénicos en Anatolia. El sustento que dan los defensores de esta teoría es que esta es la última mención en toda la historia de la humanidad de la ciudad de Wilusa, lo cual ellos identifican como una destrucción. Y aparte, Wilusa pareciera haber estado en el oeste de Anatolia, que, como sabemos, es el lugar donde Homero dice que estaba Troya, y aparte es el lugar donde se encontraron las ruinas de la ciudad. Y además, y tal vez lo más interesante, es que pareciera que aquel que depuso a Walmu, al rey de Wilusa, fue un líder militar local llamado Pillamaradu y que había estado aliado con los micénicos, lo que nos permite especular con que los micénicos, que ya habían estado en desacuerdo con los hititas con respecto a Wilusa, como se cuenta en la carta Tahuagalagua, podrían haber participado en la toma de la ciudad. Ahora bien, lo cierto es que en las fuentes hititas no hay ninguna mención acerca de una posible participación micénica en la toma de Wilusa, y aparte se considera que para este momento, para el momento en el cual el rey Walmu es depuesto del gobierno de Wilusa, los micénicos ya no eran considerados ni siquiera como un poder competidor en Anatolia por parte de los hititas, lo cual demuestra que no eran para nada una amenaza. Y esta última parte, a su vez, tiene correlación con el relato histórico, porque los micénicos habían tocado su auge y ahora estaban en caída. Este periodo coincide con la llegada de los pueblos del mar y también con una nueva oleada de inmigración indoeuropea. Llegaban a Grecia los dorios. Los micénicos, así como tantas otras civilizaciones de la Edad del Bronce, se vieron desbordados. Ya no podían preocuparse por una expansión y tuvieron que destinar sus recursos hacia la defensa, replegándose hacia su núcleo territorial en Grecia. Esto está atestiguado por los registros arqueológicos que nos dicen que en este periodo, en el siglo XIII a.C., los micénicos empezaron a construir masivamente fortificaciones en Grecia. Se fortalecen las murallas, se construyen nuevas fortificaciones y también se agregan túneles comunicando estructuras preexistentes. Los micénicos no iban a aceptar la destrucción de su civilización sin pelear, eran buenos en eso y se iban a dedicar de lleno a la defensa. Sin embargo, eventualmente fallan y a partir del siglo XII a.C. vemos todos los palacios micénicos completamente destruidos. Es muy probable que estas dos invasiones se le sumaran conflictos internos, por lo cual seguramente la situación simplemente los desbordó. En solo 300 años, los micénicos habían pasado de estar confinados en Grecia a dominar el Egeo, a intentar hacer pie en Anatolia, pero ahora, simplemente tan rápido como habían surgido, habían caído. Sin embargo, al margen de que su estructura estatal se hubiese destruido, su cultura y su civilización
fue determinante para la de los nuevos estados griegos. Algunos de estos estados nacieron de las cenizas de la civilización micénica, siendo tal vez el caso más emblemático el de la ciudad de Atenas, y otros, paradójicamente, nacieron de los pueblos que contribuyeron a la caída de los micénicos. Cuando los dorios llegaron a la Lacedemonia en el Peloponeso, se asentaron cerca del antiguo palacio de Agios Basilios y fundaron la ciudad de Esparta. Y hasta acá llegamos con el capítulo de hoy. Si el capítulo les gustó, no se olviden de suscribirse al canal. Pueden suscribirse tanto en Spotify como en YouTube. Y si tienen algún comentario, si quieren preguntar o decir algo, pueden hacerlo escribiendo un comentario en YouTube. Pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com, o también pueden seguirme en Twitter en @barbarrojacast. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.